muy bien, muy bienvenidos a todos. Otra vez una sesión más dentro del contexto del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras. En esta oportunidad vamos a tener la gran alegría de poder escuchar a nuestros colegas de la ciudad de Rosario, Santa Fe, medio San Nicolás y Rosario, ¿no? El coordinador, que es Fernando Alonso, que está parte de este comité directivo. Así que vamos a dar comienzo a la reunión de hoy. Le voy a dar la palabra al coordinador, que es justamente el doctor Fernando Alonso, médico psiquiatra infantil juvenil, que está en la ciudad de Rosario, en el hospital, en el cual se está haciendo cargo de toda la parte formativa, de residentes, de concurrentes, y bueno, con una vastísima experiencia en psiquiatría infantil juvenil. Así que, Fernando, muchas gracias nuevamente por aceptar la coordinación y te escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenos días. Buenas Como agradezco al doctor Yune que dice vamos a escuchar a los chicos y me incluyó a mí. Bueno, Para mí son chicos, ¿qué querés? está bien, está bien. Bueno, no, yo voy a presentar a María Soledad Peña, que es concurrente del último año del hospital de la concurrencia de psiquiatría infanto-juvenil que se desarrolla acá en el Hospital Provincial de Rosario. María Soledad va a presentar el tema interrogantes diagnósticos en los trastornos del desarrollo. Ella es egresada de médica, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, que es concurrente de la especialidad de pediopsiquiatría del Hospital Provincial de Rosario, diplomada en clínica psiquiátrica y farmacoterapia individual en la Universidad de Favaloro, diplomada en neurodesarrollo en la misma universidad y diplomada en estimulación temprana y promoción del desarrollo infantil en el Instituto de la Universidad del Italiano de Rosario. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con una preocupación que estamos teniendo en nuestro hospital, también seguramente ustedes lo están viendo, muchos niños pequeños que tienen síntomas con dificultades de la comprensión y la expresión tanto del lenguaje como la comunicación, además de tener algunas otras dificultades en los juegos simbólicos y en algunas conductas que nos llevan a plantearnos diagnósticos de autismo o otros diagnósticos alternativos. Entonces, Soledad hizo una investigación sobre este tema y lo va a presentar de ahora en más. Continuamos. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Fer. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Como decía Fer, vamos a hablar sobre los interrogantes diagnósticos en trastornos del neurodesarrollo. Esto nos convoca a partir de un caso que nosotros tenemos en el hospital. A ver, ahí cambia, ahí está. En primer lugar, bueno, vamos a comentar acerca de este caso clínico, cuáles son nuestras hipótesis diagnósticas principales. Vamos a hacer un breve repaso sobre la actualización bibliográfica que hay hoy en día, digamos, como modo de instrumento que van a colaborar con el diagnóstico. Finalmente hay una tabla de resumen y, bueno, nuestras conclusiones e interrogantes para dar lugar a la discusión. Bueno, nuestro paciente se llama Michael, actualmente tiene 6... Hola, hola, ¿se escucha? Hola. 6 años, 9 meses y 10 días. No, trae que un... Lucila, Agnés, tenés que mutearte, por favor. Gracias, Fer. Bueno, les decía, nuestro paciente se llama Michael, tiene 6 años, 9 meses, 10 días, convive con su mamá Mayra, de 33 años, ella es vendedora de cosméticos capilares, se encuentra cursando el primer grado con una escolaridad mixta, ya que concurre 2 días a escuela normal con integración escolar y 2 días a escuela especial. La fecha de la primera consulta a psiquiatría infantil se realizó en enero de este año. Fue derivado por neuropediatría y fonoaudiología
con diagnóstico de trastorno del desarrollo del habla y el lenguaje, y también por trastornos específicos en las habilidades escolares. El motivo de la derivación fue baja tolerancia a la frustración y problemas en la conducta. Como antecedentes personales, bueno, su mamá refiere, esto básicamente nosotros no tenemos registro físico de todo lo que esta mamá nos dice porque no pudo traernos nunca, digamos, su historia clínica. Así que todo surge de la anamnesis, pero ella nos comenta que, bueno, fue un embarazo no deseado, que fue muy controlado porque ella tiene trombofilia, por ser trombofílica. Al nacimiento, digamos, tuvo un nacimiento Michael por cesárea a término con un peso adecuado para la edad gestacional, que no requirió internación en neonatología. Siempre fue un bebé muy demandante, bueno, con lactancia materna hasta los 6 meses de edad, cuando luego introduce la alimentación complementaria. De acuerdo a los hitos del desarrollo, Mayra realmente no recuerda específicamente cuándo logró el sostén cefálico. Sí, más o menos pudo decir que entre los 6 y los 7 meses logró sentarse con apoyo. Empezó a caminar alrededor de los 18 meses. Controló esfínteres a los 2 años y 2 meses. Y las primeras palabras, que en realidad era más bien tipo balbuceo, por lo que la mamá refirió, era ma, mamá, pa, 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 bueno, fueron recién después de los 3 años. También otra cosa interesante es que su madre consultó a una pediatra de neurodesarrollo, quien en teoría dice que le realizó un test A2, pero tampoco tenemos registro de eso, pero le dijo que el test era negativo. En una escala de tiempo se fueron realizando distintas intervenciones en donde, bueno, entre los 2 y los 3 años de edad, él comienza, por indicación de su pediatra, estimulación temprana. Por otro lado, a los 3 años inicia jardín, en donde tiene un juego más bien de tipo exploratorio, repetitivo, y además arrojaba los juguetes cuando él se frustraba. A los 4 años solamente permanece 30 minutos en el jardín, no socializaba con sus pares y lloraba y se escapaba de la sala. Cuando inicia preescolar, digamos, a los 5 años, tiene muchas dificultades para poder comprender órdenes, deambulaba dentro también de la salita de preescolar, se escapaba, no socializaba con sus pares, lograba permanecer aproximadamente 1 hora y media, y es ahí cuando, a los 5 años, pediatría decide derivar a neurología, en donde en mayo del 2022 se le realiza un electroencefalograma que no presenta alteraciones y se solicitan potenciales evocados, en donde también dan normales. Y bueno, ya a los 6 años, digamos este año, él inicia la escolaridad primaria y tiene, como les comentaba anteriormente, esta escolaridad mixta, en donde también realiza jornada y de manera incompleta. Dentro de los antecedentes familiares, bueno, su mamá es ex adicta a la cocaína, niega otros antecedentes de jerarquía en su familia. El papá de Michael está preso, continúa con consumo problemático de sustancias y bueno, Mayra lo que refiere es que también desconoce los antecedentes tanto paternos como de sus familiares porque no tiene ningún tipo de relación con ellos. Bueno, ¿cómo ha ido evolucionando desde enero hasta hoy, no? Michael siempre ingresa acompañado a la consulta por su mamá, tiene muchas dificultades para poder aceptar, digamos, el encuadre terapéutico, siempre está muy irritable, se presenta con muy baja tolerancia a la frustración, cuando hay algo que no le sale enseguida se pone muy agresivo, se irrita, intenta escaparse en reiteradas ocasiones del consultorio. Siempre ingresa con alguna golosina en la mano, que es la forma, digamos, en que la mamá encontró de sobornarlo para poder ir a las terapias. Pero bueno, esto más que nada se dio al principio, con el paso del tiempo ya comenzó a sostener mucho más el espacio y a permanecer más tiempo. Lúcido, desorientado en tiempo, no en espacio, puede reconocer su nombre, establece contacto visual, tiene deficiencias en la comunicación,
Su sistema fonológico del lenguaje todavía no se encuentra consolidado, tiene múltiples fallas articulatorias, comprende órdenes simples y tiene una clara intención comunicativa cuando quiere algo. Por otro lado, también tiene un lenguaje ininteligible, digamos, utiliza jerga a ciertas cosas, le ha otorgado un nombre que solamente la madre entiende qué es lo que quiere decir. Hay, sin embargo, algunas palabras que se le entienden y más que nada en este último tiempo ha mejorado considerablemente su vocabulario. Y también se pueden evidenciar ecolalias. Tiene muchas dificultades para seguir una conversación, para escuchar un cuento o para respetar el turno cuando le toca hablar. Respecto a la escolaridad, les decía, él se encuentra cursando primer grado, tiene una maestra de integración que concurre, digamos que va 2 veces a la semana, 2 horas por día, y los otros 2 días concurre también a la escuela especial con jornada reducida. Los días miércoles no va a la escuela porque asiste a las terapias. Reconoce algunos números y algunas letras, tiene deficiencias para poder resolver problemas, planificar, también problemas para el aprendizaje, por supuesto, académico y aquello que es a partir de su propia experiencia, y tiene poca atención conjunta. Se observa, por otro lado, reciprocidad emocional, se ve afectuoso con la madre, pero cuando la madre intenta establecer algún tipo de límite, la golpea. También se muestra irritable, impulsivo y por lo general las conductas de agresividad son siempre hacia otros. Él no se ha autoagredido. Y bueno, y también se tira al piso y llora, que es una de las formas, digamos, en la que demuestra su frustración. Eh, por algunos momentos interactúa, por otros momentos elige jugar solo, estar solo, pero siempre muy dependiente de su madre, muy dependiente de la mirada de su mamá. Realiza imitaciones y no se observan estereotipias ni manierismos tampoco. Respecto a la utilización de los juguetes, los usa de forma mecánica, digamos, no tiene un juego simbólico claro, siempre trata de buscar los mismos juguetes, se ve que con los juguetes tiene más un juego de tipo exploratorio y se resiste a la incorporación de nuevos juegos o nuevos objetos en la terapia. No se observa, digamos, bueno, esto ya se los dije, un juego simbólico y tiene muchos problemas para entender un juego reglado, o sea, juegos que a la edad de él podría entender perfectamente, como el B.O.B. o el Tatetí, bueno, él no lo comprende. Simplemente realiza la ecolalia, nada más. Es hipersensible a estímulos lumínicos y sonoros, pero bueno, y por otro lado, descansa, digamos, tiene un sueño sin dificultades, tiene colecho con su mamá, conserva el colecho hasta el día de hoy, duerme con su mamá, y es muy selectivo con las comidas. Anoté esto porque es lo único que come, que es arroz amarillo, bife con puré, albóndigas, hamburguesas y papas fritas. El resto lo vomita. Y bueno, lo otro que come, que no lo anoté, son básicamente todas las golosinas. Golosinas no tiene problemas con ninguna, pero en lo que refiere a la comida, simplemente come eso. El resto, si le dan otra cosa, lo come, lo escupe o lo vomita. Dentro de las terapias y actividades, él concurre a psicopedagogía 1 vez a la semana, a fonoaudiología 1 vez por semana, a psicología cada 15 días, a psiquiatría, yo lo veo 1 vez al mes o cada 20 días. Está medicado con risperidona, 1 miligramo al día vía oral, y realiza como deporte natación y básquet 1 vez a la semana cada uno de los deportes. Como hipótesis diagnósticas principales, bueno, nosotros nos planteamos un trastorno del espectro autista, el trastorno del desarrollo del lenguaje o bien también una discapacidad intelectual. Son nuestras hipótesis principales. En base a esto, empezamos a buscar algunos instrumentos que nos ayuden a colaborar, digamos, para poder llegar a resolver, digamos, cuáles son nuestras hipótesis diagnósticas. Y bueno, haciendo un poco de repaso, el DSM-5 respecto al trastorno espectro autista tiene como criterios las deficiencias persistentes en la comunicación y la interacción social, en donde, bueno, también hay patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. El CDC ha estimado una prevalencia al año 2020 de 1 cada 44 niños con una relación varón-mujer de 4 a 1.
En la última guía NICE se han establecido, digamos, los factores de riesgo en donde, bueno, algunos podrían coincidir también con Michael, por ejemplo, el género masculino, antecedentes de padres con algunos trastornos mentales y de comportamiento, residir en una ciudad capital o en suburbios de una ciudad capital. Y bueno, y respecto a el artículo que habla sobre, este es un artículo de febrero del 2023, que habla sobre las comorbilidades en el espectro autista y otras etiologías, em, muestra, digamos, como prevalencia cuáles son, digamos, una de las principales factores de riesgos para el autismo, en donde se ve claramente, bueno, el embarazo pretérmino, la hipoxia al nacimiento, el síndrome alcohólico fetal. Si bien digamos, la mamá expresó que es ex adicta a la cocaína, también ha referido en reiteradas oportunidades, que, bueno, ha consumido también alcohol durante el embarazo. Bueno, y con menor, con un poco de, digamos, de menor prevalencia, se pueden asociar a hemorragias cerebrales, traumatismo de cráneo, infecciones cerebrales, infecciones durante el embarazo y el envenenamiento por plomo. Siguiendo en esta misma línea, digamos, en este mismo estudio, podemos ver también cuáles son las prevalencias, digamos, bueno, acá básicamente lo relacionaba con los hermanos no afectados con autismo, en donde también podemos ver, digamos, la prevalencia de comorbilidades, en donde se asocia el déficit intelectual, los problemas de aprendizaje, los problemas en la comunicación social, y después, bueno, el trastorno de déficit atencional o con o sin hiperactividad, los trastornos de ansiedad, los problemas del sueño y el resto. De servicio social. Perdón, hay alguien que no está muteado y no lo puede identificar. A ver, ¿quién puede? Servicio ¿Vos lo social. ves? No lo puedo ver, porque no puedo correr. Servicio social. Servicio social. Una S verde. Y saquemos a participar que te escuche bien. ¿Querés quedarnos ahí? Sí, yo lo digo. Chica de servicio social, escuchan por ahí, mutense. Servicio social. O sea, está ahí abajo el sonido. No lo puedo ver. Y decía si no ir a Sacala del grupo. Me parece eliminarla. Servicio social. Lo cierro, ¿no? ¿No? ¿No podés eliminarla del grupo? Ahí está. ¿Ya está? Listo. Ah, bueno, listo. Sigo entonces. Sí, por favor. No, no hay problema. Bueno, respecto a esto, el uso, o sea, en un estudio en donde justamente, ¿no es cierto?, se piensa sobre el uso de instrumentos diagnósticos estandarizados para clasificar a los niños con autismo, para también un estudio para explorar el desarrollo temprano, realizado por Lisa Wiggins y colaboradores. Como conclusión, sacan, digamos, que ninguno de estos instrumentos diagnósticos pueden reemplazar el juicio clínico. Esto fue ya a partir del año 2008. Sin embargo, hay, digamos, algunos instrumentos, como por ejemplo la escala de CARS, en donde, bueno, en el año 2016, un trabajo publicado por la revista cubana de pediatría, habla sobre la utilidad clínica de la utilización de esta escala. Anteriormente se aplicaba fundamentalmente a niños que tenían autismo de bajo rendimiento, pero posteriormente digamos, este estudio demuestra que no se encontraron diferencias significativas entre pacientes con trastorno del espectro autista de bajo rendimiento con aquellos de alto rendimiento cognitivo. Asimismo, en la guía NICE, en su actualización del año 2017, también habla de otros instrumentos en donde la evidencia dice que demuestra
que solo 3 de sí o la combinación de ADIS y ADOS cumplieron con niveles predefinidos para precisión diagnóstica en todos los estudios, pero en todos los casos igualmente la evidencia, la calidad fue muy baja. Y ya en el año 2019, también en otro estudio realizado por Lisa Wiggins, habla de que los criterios del DSM-5 para el trastorno del espectro autista maximizan la sensibilidad y la especificidad diagnóstica en los niños de edad preescolar en comparación, por supuesto, al DSM-4. Y en el último estudio realizado en febrero del 2023, en donde se habla sobre la sensibilidad y la especificidad en la lista de verificación para autismo en niños pequeños, en esta revisión sistemática y metaanálisis, sugieren como utilidad, además, digamos, del DSM-5, la utilización de la escala de METCHAT como detector de TEA. Pasando ahora un poco a lo que es discapacidad intelectual, los criterios que plantea el DSM-5 tienen que ver con, bueno, las características principales que tiene la discapacidad son las deficiencias en las capacidades mentales generales y las que afectan al funcionamiento adaptativo y cotidiano en comparación a los sujetos que tienen la misma edad, el mismo género y el mismo nivel sociocultural. El inicio también debe producirse dentro del periodo de desarrollo. La discapacidad intelectual tiene una prevalencia global general que ronda el 1% y las tasas varían también según la edad. Y la prevalencia de la discapacidad intelectual grave es aproximadamente del 6 por 1000. ¿Por qué nosotros también pensamos en esta posibilidad? Porque, bueno, hay muchos síntomas conductuales que están asociados, como por ejemplo, la hiperactividad, la impulsividad o el déficit atencional, la ansiedad, pueden aparecer obsesiones, compulsiones, conductas repetitivas o a veces también estereotipadas, conductas oposicionistas o de inflexibilidad, conductas disruptivas o antisociales, auto o heteroagresivas y también a veces síntomas psicóticos. Dentro de los trastornos de la comunicación, vamos a ver que, bueno, los trastornos de la comunicación incluyen las deficiencias del lenguaje, el habla y la comunicación. El habla es la producción expresiva de los sonidos, que incluye, digamos, la articulación, la fluidez, la voz y la calidad de resonancia de un individuo. El lenguaje incluye la forma, la función y el uso de un sistema de símbolos, en este caso serían las palabras, palabras habladas, o también puede ser un lenguaje de señas, palabras escritas. Básicamente es un código que va a estar regido por reglas para la comunicación. Y la comunicación es todo comportamiento, ya sea verbal o no verbal, que puede ser intencional o no intencional, que va a influir en el comportamiento, las ideas y las actitudes de otro individuo. Dorothy Bishop, en el año 2009, en digamos, un estudio en donde habla sobre los resultados psicosociales de en adultos, digamos, de niños con trastornos específicos del lenguaje, trastorno pragmático y TEA, dice en este artículo que la evidencia de que algunos niños también desarrollan sintomatología autista con el tiempo ha generado sugerencias de que el trastorno de desarrollo del lenguaje puede ser una forma de alto funcionamiento de trastorno de espectro autista. En realidad todavía no está claro si estos resultados varían entre las personas con diferentes subtipos de trastorno del lenguaje. En relación a esto, o sea, esto nos plantearía problemas diagnósticos y problemas, digamos, en la implicancia que tiene esto si verdaderamente fuese así. ¿Por qué? Porque estos, digamos, son los criterios que están indicados en el DSM-5, de TEA, en donde tenemos conductas restrictivas y repetitivas y los déficits en la interacción social y la comunicación. Entonces, es como si los pondríamos en la balanza y pensaríamos cuál de estas dos cosas pesa más. Y esto nos hace pensar, a ver, ¿los trastornos del lenguaje están dentro de los trastornos del espectro autista? ¿Son una variante del TEA, digamos, simplemente con más peso en aquellos que tienen problema en la interacción social y la comunicación social? ¿O podemos pensar que se pueden clasificar? O sea, esto es muy importante porque nos modificaría la forma de pensar en relación a la discapacidad, es decir, un niño con trastorno del lenguaje no tiene digamos, el mismo pronóstico que otro que no lo tiene o que puede cursar otro problema de neurodesarrollo.
en cuanto a la prestación y la cobertura, en lo que hace ya sea al ámbito público, privado o de obra social, en tramitar o no tramitar un certificado único de discapacidad, por ejemplo, también. Y obviamente nos plantea un desafío a nivel del pronóstico, ¿sí? Porque no es lo mismo tratar un problema del lenguaje que tratar un trastorno de espectro autista. En base a esto, también, o sea, en el año 2017 hay un consenso para tratar, digamos, de comprender, ¿no? De dilucidar un poco esto que se planteaba con este estudio, y aparece, digamos, un estudio de consenso Delphi que es multinacional y multidisciplinario sobre los problemas del desarrollo del lenguaje, en donde se hace énfasis particularmente sobre la terminología y las implicancias. Donde, bueno, de allí se desprende un algoritmo en donde bueno, podemos tener un niño que tiene dificultades para la producción o para la comprensión del lenguaje que afectan a su vida cotidiana. Obviamente lo primero que hay que pensar es si ese niño se encuentra familiarizado o no con el lenguaje, digamos, de la comunidad en la que vive. Si también evaluar si este niño tiene algunas características que sugieren, digamos, un pronóstico más pobre, es decir, a qué edad tuvo el desarrollo de las primeras palabras, cuántas palabras dijo, cómo comprende. En base a esto, si tenemos estas características, planteamos que hay un trastorno del lenguaje. Lo que ha cambiado, lo que se ha modificado ahora, es que ahora se puede pensar, el paso siguiente es a pensar si este trastorno del lenguaje se encuentra asociado o no a condiciones biomédicas, ¿sí? Es decir, si tenemos un trastorno del lenguaje asociado a trastorno de espectro autista o a síndrome de Down o a déficit intelectual. Entonces, si esto ocurre, hablamos de un trastorno del lenguaje que va a estar asociado a. En cambio, si esto no ocurre, hablamos específicamente de un trastorno del desarrollo del lenguaje. Igualmente, en ambos casos, lo que también especifica, digamos, este algoritmo diagnóstico tiene que ver con que se requiere de información adicional de acuerdo a las concurrencias, digamos, de estos desórdenes, de los factores de riesgo y específicamente el planteamiento de cuáles son las áreas principalmente afectadas. El habla, el lenguaje y la comunicación necesitan de distintas áreas, ¿bien? En donde, bueno, el trastorno del desarrollo del lenguaje, las principales áreas que se ven afectadas de acuerdo a este estudio son la sintaxis, la morfología, la semántica, el encontramiento de las palabras, la pragmática, el aprendimiento verbal, digamos, de las palabras, las memorias, ¿eh? Y si este trastorno del desarrollo del lenguaje se encuentra o no, digamos, asociados a condiciones médicas, como dijimos antes. O sea, va a tener esto más el trastorno. Y por otro lado, pensar, por otro lado, los otros trastornos que tienen que ver con el sonido del habla, que incluye, bueno, los fonológicos, los problemas de disartría, dispraxias, problemas articulatorios, etcétera, etcétera. Dentro de este mismo estudio también hay un comentario suplementario adicional en donde ello, lo que se plantea acá es que la distinción tradicional que se utiliza en el DSM entre trastorno del lenguaje receptivo y expresivo es burda y no se indica qué aspectos del lenguaje son los que están resultando problemáticos, porque básicamente en la mayoría de los niños con problemas, digamos, con trastornos en el lenguaje, se ve afectada, digamos, la expresión y la receptividad. Y por lo tanto, se ha optado un enfoque que utiliza especificadores que van a indicar, digamos, cuáles son las principales dimensiones de la dificultad del lenguaje y con una recomendación especial en identificar cuáles son las áreas que se encuentran más deterioradas o más afectadas. Estos especificadores, digamos, que se proponen, que son, ellos lo denominan dimensiones de las dificultades lingüísticas, son la fonología, que bueno, tiene que ver con la organización del sonido y cuáles son los, digamos, el reconocimiento de los distintos sonidos de la lengua. La sintaxis, que es la forma en que bueno, uno va ordenando las palabras en una oración.
Bueno, la organización discursiva, es decir, qué es lo que yo voy a ir poniendo antes o después cuando voy a dar un discurso, si ese discurso es o no es organizado. El léxico, es decir, el vocabulario, en lo que hace al acceso a ese vocabulario, a cuánto vocabulario tengo, y también en lo que hace a la semántica y al significado, que si ese niño entiende o no el significado de esas palabras. También la memoria verbal y la pragmática, en donde, bueno, la pragmática es más bien del tipo de uso y después voy a profundizar un poquito más sobre el trastorno pragmático. De aquí mismo también se hablan de, como hablábamos antes, especificar cuál es esta población de riesgo, ¿no? Los niños que hablan tarde son población de riesgo. Acá una mención especial, un paréntesis, en donde, bueno, en realidad los menores de 3 años no es que sean población de riesgo en sí, sino que los profesionales tenemos que estar alerta a los 3 años, porque es acá cuando uno tiene que prender, digamos, la lamparita y estar más atentos para ver si a futuro este niño puede o no puede desarrollar algún trastorno en el lenguaje. Lo que se sabe es que, bueno, en el año 2016, Rudolph y Leonard hacen un estudio en donde dicen que los niños que pueden combinar palabras a los 24 meses tienen peores resultados que aquellos que no producen ninguna palabra a los 15 meses. Son pronósticos. Por otro lado, también parecería ser peor en aquellos No, niños me que da tienen... no sé si es la marca. María María Marta, Marta Serrat. Ay, María Marta. gracias. perdón, disculpen porque tuve que cambiar de dispositivo y tenía abierto el audio, disculpen. No, no hay problema. Por otro lado, también el pronóstico es peor, digamos, para aquellos niños que tienen problemas en la comprensión o que no pueden o no logran comunicarse a través de gestos o que no imitan movimientos del cuerpo. Y en el año 2014, bueno, Roy Chat administraron una medida preescolar de capacidad de respuesta social y atención conjunta en niños de 2 a 4 años, que fueron remitidos a terapia del habla y descubrió que padecían problemas persistentes e indicaba problemas en la comunicación social a los 9 años. Ya bueno, a los 4 años, cuanto mayor sea el número de áreas de funcionamiento que se vean afectadas, mayor va a ser la probabilidad de que los problemas persistan hasta la edad escolar. Y ya a los 5 años, un niño que tiene problemas en el lenguaje, es probable, digamos, que también tenga problemas para la lectura y tenga bajo rendimiento académico. Y también el pronóstico, digamos, es peor, es malo cuando el lenguaje receptivo se vea afectado y cuando la capacidad verbal también, perdón, no verbal, sea relativamente baja. En cuanto al trastorno de la comunicación social, al trastorno pragmático, el DSM-5 ha establecido algunos criterios que, bueno, en relación a este estudio hay algunos que ahora vamos a ver, digamos, hay como una superposición de criterio, pero bueno, el trastorno de la comunicación social pragmática, digamos, expresa dificultades persistentes en el uso social de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Hay un deterioro en la capacidad para poder combinar, perdón, para poder cambiar, digamos, la comunicación de forma que se pueda adaptar tanto al contexto como a las necesidades del que escucha. Y por otro lado, también afecta las normas de la comunicación, de la conversación y de la narración. Y también con dificultades para comprender lo que no se dice, digamos, explícitamente, es decir, aquello que no es literal. Otro de los criterios tienen que ver con que estas deficiencias causan o provocan limitaciones a nivel funcional, tanto en la participación social como en las relaciones sociales o en los ámbitos académicos o laborales, cuando son más grandes. Que bueno, también otro criterio es que los síntomas tienen que aparecer en la primera fase de los periodos de desarrollo y que los síntomas, y acá digamos cuando cambia en relación a este consenso Delphi, los síntomas no pueden atribuirse a otra afección médica, porque es acá cuando nosotros decimos que a lo mejor puede haber otra afección médica asociada a.
Entonces, bueno, cuando hablamos en relación a la pragmática o a la consideración del trastorno pragmático, decimos que no es meramente específico de, sino que es más un trastorno de la comunicación y del uso de esta comunicación, porque son chicos que son más bien tipo hiperactivos, son chicos que hablan mucho, muy verborrágicos, son inquietos, muchas veces también se los puede hasta incluso confundir con déficits atencionales, con hiperactividad, y tienen graves problemas, digamos, en el uso de la comunicación, como por ejemplo te dicen servime agua en la cafetera en vez de decir poneme agua en la taza, o me gusta tomar vaca caliente como diciendo me gusta tomar la chocolatada o la leche caliente, o me puse la camisa con granos para decir que me puse una camisa ¿cómo es? Con lunares. Pero bueno, en base a todo esto, ¿cuáles son las comorbilidades y cuáles son las consecuencias de los trastornos del lenguaje? En primer lugar, hay conductas oposicionistas en la infancia, hay baja autoestima, también hay aislamiento, retraimiento con respecto a pares, porque bueno, obviamente los pares no lo comprenden, no entienden lo que quieren decir. Hay un pobre desarrollo del juego, hay dificultades académicas, a posterior también dislexia, se pueden asociar a dislexia, trastornos psiquiátricos en la adolescencia y ya cuando adultos, digamos, dificultades para la inserción tanto social como laboral. En este punto también hacemos mención, ¿no?, de que el lenguaje en TEA también despliega un espectro dentro de los que son los trastornos del lenguaje porque varían las características, es decir, cuando tenemos niños con trastorno espectro autista hay niños que no tienen lenguaje directamente y niños que sí se introducen dentro del lenguaje. A modo de resumen, y ya casi para terminar, bueno, hacemos esta tabla en donde comparamos un poco trastorno espectro autista, déficit intelectual y trastorno del lenguaje, donde bueno, las características del lenguaje en TEA, tenemos niños que hablan de manera más monótona o más inexpresiva, hay mucha utilización de jerga y la ecolalia por lo general siempre está presente. En el déficit intelectual conservan la entonación. Puede haber también utilización de jerga y ecolalias, pero un poco menos que en TEA. Y el trastorno del lenguaje, bueno, un poco depende de los especificadores que se vean afectados. En relación al juego simbólico, el juego simbólico en TEA, bueno, sabemos que o está ausente o realmente es muy pobre, mientras que se encuentra presente tanto en el trastorno del lenguaje como en el déficit intelectual. Las conductas en TEA por lo general siempre son repetitivas, estereotipadas. En el déficit intelectual puede haber algunas conductas, pero también van a estar influenciadas por el grado de discapacidad, y en el trastorno del lenguaje estarán sujetas a las posibilidades tanto expresivas como comprensivas que tenga el paciente. Intencionalidad. En TEA, por lo general, o sea, puede ser pobre la intencionalidad que muestren o puede estar ausente incluso, mientras que en los otros dos siempre estará presente. Es muy frecuente también la inversión pronominal en TEA y menos en los otros dos. El retraso en Pasó. ¿Yo? ¿Me escuchan? Hola. Ahí está, perdón. Decíamos que el perfil de funcionamiento en relación al trastorno del espectro autista es más bien de tipo disarmónico, mientras que tanto en el déficit intelectual como en trastorno del lenguaje es más de tipo armónico. Es decir, que si miramos detenidamente la tabla y nos ponemos a analizarla, decimos que la gran diferencia, de acuerdo a las conductas, las intenciones, la forma en que utiliza el lenguaje, la forma en que juegan estos chicos, decimos que la diferencia está en lo comunicativo. Como conclusiones, los trastornos del neurodesarrollo son un motivo de consulta y de derivación muy frecuente. Es imprescindible el abordaje interdisciplinario. El retraso del desarrollo del lenguaje muchas veces también se confunden con problemas de comunicación.
Los trastornos del lenguaje también forman parte de los criterios para el trastorno espectro autista. El trastorno del lenguaje no necesariamente coexiste con problemas de comunicación. El déficit intelectual, el TEA y el trastorno del lenguaje son comórbidos y es importante que los estudiemos. Y por último, también es importante resaltar, ¿no es cierto? Recién a los 5 años se hace una derivación a neuro, entonces nos pareció importante que la detección temprana de los problemas del neurodesarrollo es importante para poder abordarlos tanto en forma oportuna como en forma integral. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, Gracias. Soledad. Bueno, fue muy completo tu presentación. No sé si alguien quiere aportar algo o hacer algunas preguntas. Hola a todos, gracias Marcia, gracias Soledad, Fernando, todos los organizadores. No, me estaba acordando de un Ateneo Qué alegría que verte. hubo el año pasado, el Ateneo que se hizo el año pasado en este espacio con las fonoaudiólogas y contaban la diferencia que había si el tratamiento en un trastorno del lenguaje empezaba, no me acuerdo si era antes de los 4 o antes, pero que era como que habían unos años claves para cambiar el pronóstico de este cuadro. Me había asombrado la precisión con las que ellas hablaban, aparte que dieron ejemplos de cómo se trabaja, presentaron un caso, y te agradezco que hayas traído esto, porque pienso que por lo menos yo que no tenemos conocimiento de estas patologías a veces, ¿no? Para realmente saber lo delicado que es el tiempo en que uno deriva, bueno, un montón de detalles que me encantó cuando se hizo el Ateneo con las fonoaudiólogas, y me encanta que vos traigas este tema para nosotros, así, ¿no? Que no es fácil. Gracias. 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 Quiero al comentario de Sonia porque realmente es interesante. Está No sé María si hay Marta. fonoaudiólogas en ¿Me el escuchan? ¿Se me Ateneo. escucha? Marcia, se escucha bajito. ¿Se me escucha Ahora ahora? sí. Perfecto, Sí, bueno. ahora sí, ahora sí. Bueno, no, te decía que te felicitaba realmente porque fue preciosa la presentación y con un acople teórico muy interesante. Está acá María Marta Cerdá, que es justamente quien dio el Ateneo la vez pasada, así que no sé si estás para hablar, María Marta. Ah, sí, ahí está, al acecho. Te escuchamos. Uy, qué presión. Justo hoy volvió María Marta, pero ni que hubiera sabido, así que te escuchamos, Marí. Buenísimo. Hola, Hola. bueno, te felicito, Soledad. Me pareció excelente tu presentación, sobre todo porque, bueno, y también agradezco a Sonia las palabras que tuvo para con las fonoaudiólogas, porque en realidad es, digamos, una demanda permanente en los equipos que, digamos, el componente médico en general como que se apoya mucho en las disciplinas, pero que esta presentación que vos hiciste realmente denota una mirada del neurodesarrollo que tiene que ver también con tu generación como médica joven, digamos, y con tu formación, por supuesto. Pero bueno, nos sentimos como más sostenidas y apoyadas también en el sentido de que la mirada es compartida. Bueno, en ese sentido, felicitarte. Y bueno, como aporte realmente puedo aportar muy poco porque fue muy completa la presentación, pero sí es verdad, y también lo que decía Sonia, esta cuestión de los momentos del desarrollo en los cuales realizar intervenciones. Yo creo que en el caso que presentaste de Michael, hubo distintos momentos durante toda su primera infancia. Él hizo estimulación temprana, la cuestión de socialización en el jardín que no apareció, como que fueron apareciendo indicadores que pudieran haberse pensado, o, bueno, justamente en alguna de las opciones diagnósticas que vos planteás como diagnóstico diferencial hoy. Y con respecto, yo no sé cuál es el diagnóstico médico tuyo, porque en realidad se me cortó internet con la computadora, tuve que venir al teléfono, bueno, un lío. Pero
desde el punto de vista de la terapéutica del lenguaje, nosotros estaríamos en una disyuntiva tal cual como la que vos planteás. Si se trata de un trastorno del lenguaje, y en ese caso es un trastorno específico, no pareciera, parece sí un trastorno de la comunicación social, pero hay algunos elementos también como para poder pensar en función del hecho de que haya habido retraso en la adquisición, es un indicador importante para el diagnóstico diferencial, y también hay algunas cuestiones como las ecolalias que creo que tenía este chiquito, no me acuerdo en este momento cuál era la otra, pero que me hicieron pensar en que tal vez podría haber un componente o una comorbilidad con un trastorno más de la esfera psiquiátrica que evidentemente no es TEA, porque en toda la descripción quedó claro que los criterios diagnósticos para TEA no están, a pesar de que también planteaste lo de la 2. Bueno, simplemente plantear esto. Y una cosa importante que, en relación a lo que decía Sonia, es esta cuestión de la posibilidad simbólica, porque el trastorno social de la comunicación adquiere esa posibilidad simbólica. A mí me da la impresión que tu paciente Michael ha tenido una construcción muy dificultosa de esa posibilidad simbólica, si es que la ha alcanzado plenamente, y bueno, está luchando con eso. Y hay cuestiones que tienen que ver con la comprensión del lenguaje, que también están determinando esa posibilidad de vínculo o interacción social recíproca con los semejantes. Bueno, simplemente eso, para dejar espacio. Gracias, María Marta. Bárbaro. Fer, si me disculpás, lo veo a Miguel Ángel que está y a Julio Rodríguez Arao, ambos son especialistas en el tema de TEA. Me gustaría algún comentario. ¿Estás ahí, Miguel? Me parece bueno. Julio, ¿vos estás ahí? A ver, quizás se tengan que desmutear. ¿Me escuchan? Bueno, mientras ellos se La desconectan. doctora Mouso quiere hablar mientras tanto. Sí, Gracielita. ¿Me dijiste a mí? Sí, Sí, gracias. sí. Vale, bueno, en principio muy completa toda la descripción de sintomatología cruzada, los síntomas que aparecen antes, después en relación a todas estas posibilidades diagnósticas que tiene un chiquito. Y vuelvo al caso clínico. ¿Qué edad tiene el chiquito ahora? 6 años y casi 10 meses, 6 años y 10 meses. ¿No? Que volviendo al Ateneo de Fonoaudiología y volviendo un poco a tus planteos, ¿en qué momento conviene que cada uno de estos niños sea visitado por el equipo multidisciplinario? ¿Cómo organizarlo y quién lo tiene que organizar? Porque cuando los chicos tienen estigmas físicos o emocionales desde muy pequeños, bueno, este chico fue a estimulación temprana, pero en ese momento el que lleva la batuta es el pediatra, ¿no es cierto? Entonces tendría que haber equipos realmente donde fonoaudiología, psicomotricidad, psiquiatra, etcétera, psicólogos, por supuesto, puedan abordar a niños desde que el pediatra hace un diagnóstico en el seguimiento habitual, ¿no? Este niño además tiene un antecedente de madre que ha tomado alcohol en el embarazo y no sabemos si cocaína porque tenía una adicción a la cocaína. Un padre que no sé los antecedentes, pero que está en la cárcel y que si la mamá consumía drogas, supongo que el padre no era vegetariano, salvo que sea para la marihuana. Entonces ahí también habría que ver la calidad de los espermatozoides. Después el tema de la dificultad para diagnosticar una discapacidad intelectual en los niños tan pequeñitos y que hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, una discapacidad intelectual de múltiples causas también podría estar enrolada en un nene que ha tenido una gestación tóxica, ¿no? Entonces pensaba que realmente este tipo de ateneos tan completos, que te felicito por cómo lo has presentado realmente, nos tienen que hacer pensar en cómo
se organizan los servicios y cómo se organizan los servicios públicos, porque esta señora no debe tener una prepaga, y tenemos un pronóstico en este niño de, bueno, una educación que va a ser compartida entre lo normal y el problema de la dificultad intelectual. No sabemos si es un FIL o si luego va a desarrollar o se va a notar más un retraso más importante. ¿Ahora está hablando esta criatura? Muy poco. Ha incorporado algunas, digamos, algunas palabras más, que son las palabras funcionales, que son con las que está trabajando con fonoaudiología. Por ejemplo, ese yo, dame, tomá, o sea, ese tipo de cosas. Pero la real... ¿No? Es un nene que tiene intención comunicativa, pero tiene Sí, muchos berrinches, por eso le estás dando risperidona. Hay que sí. acompañarlo. Luego, un caso así, y con toda la parte teórica que has traído tan completa, lo que hay es que pensar cómo proyectar asistencia desde lo público, ¿no? Porque estos chicos no van a ir por la privada aquí, por ejemplo, existen los servicios de atención precoz que son de la pública, que siempre los comento, ¿no? Que son centros en toda España de desarrollo infantil y atención precoz. Entonces, todos los prematuros van un poco ahí. Hay un equipo de enfermería que va recorriendo los jardines de infantes y haciendo observación de los nenes desde la sala de menos de un año hasta los 5 años y va viendo que luego están los equipos de asistencia psicopedagógica de los colegios. Pero todo esto hay que organizarlo y es lo que serviría para que después no nos confundamos, porque si ya se abordaron al año lo que tocaba, a los 2 años lo que tocaba, esto que vos decías, ¿no? Si no habla hasta tal año, resulta que pasa tal cosa, pero es de mejor pronóstico si no se queda tal... Bueno, todo esto es a nivel teórico y comparativo, pero que en realidad hay que bajarlo a tierra. Entonces, ¿quién tiene que hacer la detección? La detección la tienen que hacer equipos multidisciplinarios que se pongan en marcha. Vamos a ver si mi ley quiere, porque no sé. Pero te quiero decir, claro, Argentina, que es un país súper potente, pero que el dinero lo gastan en vaya a saber qué, lo van a poner en esto, porque podemos teorizar toda la vida, pero si no lo bajamos a tierra y con gente capacitada como eres tú, que ya se te ve muy capacitada y que podrías embarcarte en organizar estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar haciendo lo que yo digo, una masturbación intelectual acerca del diagnóstico que podría hacer, del diagnóstico que podría tener, y en realidad lo que estamos teniendo son niños que tengan lo que tengan, no se les dan las herramientas necesarias a la edad que corresponde para poder progresar como deberían progresar, tengan el diagnóstico que tengan y la causa que sea, ¿no? Ese es un poco que te felicito, pero que luego a ver cómo hacemos para bajarlo a tierra. Hay que hablar con los políticos y que pongan dinero en salud, ¿no? Sí, gracias, Susana. Yo hay algo que también me preguntaba cuando esta mamá llegó al consultorio, en donde hay un hueco, digamos, en el medio, en donde sí se notaba que había retrasos en las pautas madurativas. ¿Qué es lo que pasó antes? ¿Por qué, digamos, ella no estaba referenciada a ningún centro de salud? Ella llega tarde, digamos, al centro de salud, en donde después se pone en marcha, digamos, todas estas cosas que vos planteás. Recién en el centro de salud empieza la derivación a los 5 años con neuro, y es a partir de ahí cuando se empieza a pensar en armar, digamos, este equipo interdisciplinario, digamos, está la fono, Por eso te digo, si esta mamá, ¿dónde tuvo el parto? ¿En qué hospital tuvo el en parto? un Sí, efector público, por lo que me contó lo que nosotros tenemos acá en Rosario. el parto es un parto controlado, es un parto Ujú. donde la historia de la mamá dice que estuvo consumiendo alcohol o cocaína, lo que sea, ya se implementa desde el neonatólogo una derivación a los equipos de Servis- seguimiento de desarrollo, ¿no? Ese es el Claro, tema. recién a los 2 años arrancó con estimulación temprana. Pasaron 2 Pero años. Miguel, hay que hacerlo cuando nace. Y si nace en un hospital público, tiene que haber ya un equipo implementado de seguimiento de los niños nacidos en un hospital público. Si queremos Tal unos cual. argentinos con capacidad intelectual más o menos normal, tenemos que empezar a detectar desde el momento, desde antes de nacer, ¿no? Ya desde por Mm. sí, si la madre
ahí hubo un fallo, y de cocaína, bueno, ni hablar. Y también de la mamá, ¿no? Pero hizo un seguimiento obstétrico correcto, no lo hizo. Todo esto es muy importante para pensar en los trastornos del desarrollo de los niños, de cuándo se empieza. Se empieza el día que se queda embarazada, a la mañana siguiente. Es Gracias. así. Miguel Gracias. García Coto. Y antes también. Hola, buenas tardes a todos. Muy lindo, Soledad, muy, muy completo. Gracias. Yo, en principio, no me plantearía como terapeuta, ¿no? Si fuera neurólogo, por ahí buscaría otra especificidad, pero como terapeuta, no me plantearía hacer un diagnóstico diferencial, porque estoy viendo acá estamos viendo varios procesos sobre los cuales hay que trabajar, más allá de precisar si es un TEA, si es un TDL, si es un trastorno del desarrollo intelectual, todas esas cosas, porque todas esas cosas las tiene. Además, TEA tiene dos especificadores que son CI y lenguaje, entonces está incluido. A mí me gusta el concepto Essence, es decir, el concepto de Gilbert que plantea que encontradas algunas variables que ameritan un diagnóstico, una evaluación neurocognitiva, ya tenemos desde dónde trabajar. Y acá lo que hay que trabajar es sobre los recursos de afrontamiento adaptativo, que son los que son los que este chico tiene como más comprometidos. Por incluyen el lenguaje, no solamente el lenguaje, sino el desempeño global y adaptativo y el reconocimiento de las claves adaptativas y todo eso. Y esto impregna tanto lo social como lo individual. Si yo no hago la disquisición si la cosa está entre la reciprocidad socioemocional, qué sé yo, y la rigidez. La rigidez atraviesa todo. Y la falta de reciprocidad socioemocional tiene que ver precisamente con esa rigidez, que es la misma que por ahí no nos permite adecuar las cosas que sabemos a las situaciones que se nos presentan, tanto de lenguaje como de resolución de situaciones en el ambiente global. ¿Me entendés cómo lo veo? Sí, entonces, por eso es por lo que me parece que el planteo está excelente, porque estás abarcando todo y estás enfocando todo eso, que es donde hay que trabajar. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento para el autismo que no trata los recursos de afrontamiento adaptativo? Sí, todos. Entonces, y además, porque, dejémonos de jorobar, el DSM, la descripción del DSM de autismo, le pega a todos los cuadros. Es decir, no hay cuadro que no tenga algún trastorno. Entonces, a mí no me preocupa tanto encontrar cuál es el diagnóstico exacto. Sí me preocupa esto que están haciendo. ¿Cuáles son los procesos que están comprometidos y sobre los cuales hay que intervenir directamente? Y listo. Y después se verá. Ahora, el neurólogo sí, me parece importante que trabaje sobre todas las variables neuropatológicas que pueden estar implicadas. Ustedes han nombrado varias situaciones que me parece importantes. Una que a mí, esto es como una pavada, ¿no? Pero esto de que el autismo es más frecuente en las ciudades capitales es propio de esos estudios epidemiológicos que no están teniendo en cuenta los criterios, la forma de diagnosticar de los profesionales. Los trastornos se diagnostican más en donde hay gente capacitada y que conoce ese tipo de trastorno. En donde hay menor gente capacitada y que conoce menos ese tipo de trastornos, se diagnostican menos. Entonces, te digo esto porque para mí no lo concibo como factor de riesgo. Factor de riesgo tendría que ser algo que estuviera implicado en la generación del cuadro. Y esto en todo caso es factor de riesgo porque facilita el diagnóstico, pero no la aparición del cuadro. ¿Me entendés? Eso es una pavada, pero bueno, tenía ganas de decirlo. Bueno. No, está bien, por supuesto. Muchas gracias. No, ahora por favor. voy a seguir con el teléfono, así es que
Ahora desaparezco de acá. Bien. Voy a seguir estando, pero por el teléfono. Gracias. Bien. De acuerdo con Miguel, justamente esa era una de las cuestiones por las cuales Soledad presenta el caso sin poner una diapo donde concluye un diagnóstico, porque nuestro perfil de trabajo tiene exactamente el mismo pensamiento que estás planteando, Miguel, de estos chicos complejos, ir sosteniéndolos a partir de tratamientos que sea el diagnóstico que le pongamos, el abordaje puntual con respecto a la problemática que está teniendo. Así que por eso se plantea también el Ateneo. Y respecto a lo que decís de los diagnósticos en las grandes ciudades, opino que, primero que no siempre en las grandes ciudades están todos los que saben, digamos, primero. Que hay en lugares chicos que también hay muchos excelentes profesionales. Y más cuando estamos hablando de problemas como estos, donde ni siquiera, fíjense, nosotros mismos por ahí podemos todavía redondear un diagnóstico, pero sí la problemática inicial de estos niños que no hablan o que no se comunican, no son muy complejos de detectar, digamos. Pero sí pasa que en las grandes ciudades, no sé de estadística si realmente tiene un valor o no, pero quiero decir que en las ciudades más chicas muchas veces la presión social es distinta. Los chicos que están en escuelas con menos alumnos o con menos actividades que tienen que ver con la cosa regulada y que por ahí tienen más actividades de pueblos, especialmente hablo de pueblos pequeños, de menos habitantes, por ahí tienen menos presión y entonces son niños que, si padecen autismo, por ejemplo, se acomodan mejor. Pero bueno, es una disquisición. No, y aparte otra cosa que me gustaría agregar también, por lo menos desde nuestro país y la condición, digamos, de lo que es el ámbito de lo público, muchas veces obliga, entre comillas, obliga a pensar en otorgar un certificado único de discapacidad como una forma que garantice el acceso a lo que el paciente está necesitando, porque la realidad es que tenemos servicios muy acotados, un sistema de, digamos, de salud que en muchos puntos se ve colapsado o que no está preparado. Cuando uno pide psicología a un primer nivel en un centro de atención donde le quede cerca al paciente que pueda ir por una cuestión de accesibilidad, no hay. Tienen lista de espera de 3 años. Entonces, a veces uno plantea también, hablando, ¿no?, del sobrediagnóstico a esto, que uno otorga un certificado de discapacidad con un diagnóstico que probablemente sí. Estoy de acuerdo. Mira, hay un estudio de Lundström que empezó en Europa del Norte, empezó en los 90 y terminó hace un tiempo, durante 10 años, en donde se hizo seguimiento, en donde no hubo aumento de casos clínicos de autismo, pero sí hubo aumento de diagnósticos administrativos. Y los diagnósticos administrativos de autismo estaban precisamente en los lugares en donde habían servicios que atendían a personas con autismo. Y si vos te fijas en los estudios del CDC, hasta el último que habla de 1 en 34 o algo así, también según los lugares en donde hay mayor cantidad de servicios de atención a personas con autismo, hay mayor, las cifras son mucho más altas que en aquellos donde hay menos. Entonces, por eso digo, las variables que inciden en cómo los profesionales diagnosticamos son muchas. Y hoy tendríamos que fijarnos a ver cuánto inciden las redes en el diagnóstico que hacemos los profesionales, por ejemplo, a las personas autistas adultas. Es decir, hay muchas cosas. Es decir, Sofi, perdón. Hay muchas variables que juegan en cómo uno diagnostica, ¿no? Bueno, quería decir eso nada más. Gracias. Gracias. Bien. Bueno. A ver, acá. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Doctor Yunes. Sí, quiero primero felicitarla a la licenciada, a la doctora, porque verdaderamente ha sido muy completo. Pero de alguna manera esto, como dijo Miguel Ángel, que
que la deficiencia mental o el cociente intelectual bajo o los problemas del lenguaje coinciden con casi todos los autistas, o sea que... Pero el tema que yo vi en el hospital durante tantos años es que las estadísticas, nosotros podíamos dar las estadísticas al gobierno de la ciudad, pero en el interior del país no hay estadísticas, las estadísticas nacionales no existen. Entonces, no, cuando uno dice, bueno, va afuera a hablar sobre tal tema y cuál es el número, la cantidad, uno está mintiendo. El que va a decir que hay tantos suicidios o tanta esquizofrenia, está mintiendo. No existe. No existe una regulación que marque claramente los distintos diagnósticos en el país entero. Eh, por eso creo que no podemos decir que en los pueblos pequeños no lo... Lo que pasa es que no saben a quién transmitir las estadísticas tampoco. Ujú. Y lo que dice la doctora con respecto a cuándo se comienza, la gente no tiene posibilidades económicas a veces de ir al hospital, ¿no? Entonces comienza tarde. Demasiado este chico comenzó con el tema a los 5 años, ¿no? Sí, empezó Pero estimulación a los dos por y lo bueno, menos y arrancó estimulación. la estimulación temprana. ¿Cuántos chicos no tienen estimulación temprana ni siquiera a los 2 años? La mayoría. Claro. Entonces, yo creo que luchamos contra un sistema muy difícil, porque no podemos tener el equipo completo y poder relacionarnos de la manera que debemos relacionarnos para poder trabajar. Primero porque yo me imagino que vos trabajás con una cantidad de pacientes importantísimos y entonces no hay mucho tiempo como para relacionar en la interdisciplina, a no ser que trabajes en el mismo hospital y el equipo se conecte, porque a veces los equipos se aíslan y se ponen como un feudo y no interactúan para hacer un diagnóstico relacional. Por eso la interdisciplina me parece sumamente importante, pero para muchos no. Para muchos el diagnóstico médico es suficiente y no es así. El diagnóstico médico y en estas problemáticas tenemos que tener a los fonoaudiólogos al lado, tenemos que tener al servicio social al lado, a terapia comunicacional. O sea, son una serie de factores que inciden para trabajar en conjunto con el niño. Ojalá que se pueda dar esto alguna vez en el país, ¿no? Y te felicito. Gracias. ¿Puedo decir algo? Perdón, iba a hablar. Sí, Sí. Claro, lo que pasa es que acá son puntos distintos. Una cosa tiene que ver con saber que el paciente psiquiátricamente se comporta como un trastorno del espectro autista. Otra cosa es el abordaje terapéutico, que también lo plantearon genios como ustedes, Miguel, usted, doctor Yunes, que realmente es el abordaje, que es lo más difícil con estos pacientes. Y otra cosa tiene que ver con el diagnóstico, porque el diagnóstico lo que permite saber tiene que ver con que si paralelamente va a tener que necesitar otro tipo de tratamiento. Pongámosle que el pibe tiene un TEA por una enfermedad neurometabólica o por, bueno, como lo que pasa con casos donde hay genética o enfermedades sistémicas que provocan un TEA. Simplemente lo que nos habla, que bien ahí lo pone Miguel cuando empieza su exposición, es ver el diagnóstico que lo tiene que hacer por ahí el neurólogo o el pediatra, y para ver qué más se puede hacer. Lo que a nosotros nos atañe dentro del campo psiquiátrico, psicológico, es el desafío de cómo trabajamos con estos chicos, que no quita que el diagnóstico aporte algo o lo reste. Yo creo, por eso siempre insisto, que los tres ejes tienen que estar,
el médico, el psiquiátrico y el psicosocial o ambiental, porque en estos pacientes tan complejos hay que abordar los tres en forma paralela y simultánea, porque si no hay una pata que se cae y una pata que no resulta. Cuando yo me refiero a lo psicosocial y ambiental, obviamente hay que estar apoyando a una familia, hay que estar asesorando, como lo viene haciendo Miguel hace añares, entrenando a las familias, trayendo gente de afuera para que los capacite a ellos para que después puedan transmitir. Porque estos pibes viven con sus padres las 24 horas del día si tienen suerte y no están institucionalizados. Pero entonces, para cerrar y para que quede claro un poco mi aporte, es tan importante el diagnóstico como el abordaje terapéutico como el abordaje social. No hay uno más, uno menos. Como también es importante en este tipo de pacientes la interdisciplina. Y nada de esto se puede descuidar, porque si no, el tratamiento fracasa. Respecto, Está el doctor. sí, ahora, Roberto, te quería ¿Puedo decir hacer una preguntita? respecto al aporte, ahora te digo todo eso. Respecto a lo que decía de la interdisciplina, Soledad tiene todos sus pacientes, igual que acá en el servicio tenemos como método de trabajo comunicarnos con todos los actores transdisciplinarios, no solamente los equipos de salud, sino con las escuelas y con los familiares. Tratamos de que con todos los pacientes tengamos interacción y lazo. Justamente hace poco me equivoqué y mandé a nuestro grupo un audio que mandaba al grupo y hablábamos de eso, en el sentido de que tratamos de permanentemente ante las intervenciones hacer devoluciones y pedir devoluciones y utilizando la tecnología, el Zoom y todo esto, estamos tratando de que todos nuestros pacientes, sean estos con problemas de neurodesarrollo, como cualquiera de los pacientes que atendemos, que no sean solo atendidos por el psiquiatra. A veces cuando solo vienen al psiquiatra, tenemos que ponernos firmes ante el paciente y decir, no, seguimos atendiéndolo, si no lo llevas a la psicóloga, si no haces otro tratamiento, si no me traes el informe de la escuela, porque solos no trabajamos. Eso te quería aclarar. No, yo sé, Fernando, cuál es tu criterio o cuál es cómo trabajas vos, pero quiero decir que no todos hacen lo mismo. Yo me acuerdo que en el clínica, para que se introduzca en el área de pediatría, en los Ateneos, un psiquiatra, era prohibitivo. Nosotros no participábamos, yo te estoy hablando hace muchos años atrás, hasta que pudimos incluirnos gracias a la doctora Añese, que la doctora Añese fue una precursora de la interdisciplina en el clínicas, pero fue muy difícil. Lo que decías vos, que a veces te derivan el paciente y se corren todos y te quedás solo con el paciente. ¿Estás, Sonia? Sí, yo un comentario nada más. Primero que en el centro 1, por ejemplo, no hay fonoaudiología. No sé, parece que hace muchos años había y ahora no hay, y por eso es que siento ese déficit, y cuando escucho estos casos digo, me súper interesan, y más como lo abordó Soledad con el tema de los diagnósticos diferenciales. Y de ahí tengo una pregunta, el chico con trastorno específico del lenguaje que no es tratado a tiempo, después se compromete le quería preguntar a María Marta, no sé, su función simbólica, su capacidad intelectual, no sé, pregunto si, me imagino los casos que quedaron sin tratar, bueno, que tratan nada de psicología, no sé. ¿Sí? ¿Puedo responder o...? Sí, sí. Bueno, sí, justamente yo había pedido la palabra para marcar justamente esto de las ventanas de oportunidades. A mí me parece importante, en principio, en relación a la discusión anterior, el tema del diagnóstico por eso, digamos, porque hay momentos de intervención que nos van a, digamos, garantizar un mejor resultado. Y lo que vos habías preguntado recién, Sonia, era, perdón, se me fue. Claro, porque digo, ¿cómo se deben superponer los diagnósticos, los trastornos del lenguaje no tratados y después tienen un compromiso cognitivo? No sé. Sí, justamente por esto que acababa de decir, ¿no? La ventana de oportunidad, digamos, en la etapa en la que el lenguaje debe desplegarse, que todos sabemos que el lenguaje es solidario con la inteligencia, con la construcción del mundo, con todo lo demás, y sí, se va deteriorando la capacidad. Por eso también
la función comunicativo-social se ve afectada, es decir, más allá de que se dé un cuadro específico, me refiero en general a las posibilidades de intercambio social que va a tener este niño a futuro. Pero bueno, me parecía importante el diagnóstico también por el tema de las derivaciones específicas, las evaluaciones específicas, porque este chico tenía cuestiones que había que despejar. Por ejemplo, su ecolalia. Está bien que ustedes no lo manejen, pero un fonoaudiólogo tiene que saber qué tipo de ecolalia dice el chico para poder colaborar a ese. Yo sigo pensando en el diagnóstico diferencial, me parece importante en ese sentido. Así que bueno, eso simplemente quería aportar. Alexis, Sí, con- la fono, ay, perdón, Fernando, no, quería hacer este comentario, que la última vez que hablé con la fono, que debe ser más o menos un mes atrás, lo que me comentaba es que ella estaba intentando aplicar un test que es el PLS5 y no se pudo por las dificultades comprensivas que todavía tiene. Sí, lamentablemente se han querido hacer algunos abordajes, pero por los problemas de comprensión asociados a los problemas de irritabilidad, se hizo muy difícil que pueda sobrellevar las terapias. Recién con la introducción de la medicación empezó a estar un poco más tranquilo y empezó a permanecer un poco más en los espacios. Así que es muy, muy reciente el tratamiento y no se han podido abordar ciertas cuestiones todavía. No, Igual que un obviamente. WIS. Se quiso hacer un WIS y tampoco se pudo. No, entiendo perfectamente, porque aparte es la población que nosotros atendemos en el hospital cotidianamente. De todos modos, digamos, es verdad que una prueba formal es muy difícil de aplicar, pero con algunas, no sé, con alguna maña, evidentemente el nivel de comprensión de este chico es tan bajito que parece que no es medible, pero a lo mejor tiene la posibilidad comprensiva de un lactante, suponete, Sí. ¿no? Del primer año. Sí. Pero sí, evidentemente hay cuestiones que son muy específicas, pero que también son importantes a tener en juego, a tener en cuenta, porque este nene es un chico que evidentemente, si no comprende el mundo como lo haría un chico de año y medio, difícilmente acceda al procesamiento simbólico de información verbal. O sea, mira todas las palabras que te estoy diciendo en relación a lo simbólico. Claro, claro. Bueno, Pero- no, simplemente eso. Gracias. Creo que hay dos personas que están levantando la mano. La que está Alexis la Polo. doctora Alexis, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Muchísimas gracias, Soledad, por la seriedad y la claridad de la exposición y el sustento bibliográfico. Maravillosa la exposición. Y yo Gracias. recién estoy comenzando con esto, para mí es todo nuevo, voy a ser breve y puntual. Estas patologías afectan tanto a pacientes con ecosistema familiar socioeconómico comprometido como familias pudientes. Entonces, en este caso sabemos que la madre es cocainómana, resuelta o no, el padre y demás. ¿De qué herramientas uno puede valer para evaluar el ecosistema de este chico? O sea, para hacerlo más preciso, si le echo la culpa a la hipoestimulación, de que en la casa simplemente lo tienen, discúlpenme con todísimo respeto, si lo tienen como un organismo, como un animalito, o si verdaderamente hay una etiología de toda esta patología que nosotros nombramos. No sé si soy claro en expresarme porque no es mi idioma nativo, disculpen una cuestión así. Esa es mi pregunta. ¿Cómo yo hago para darme cuenta de cuánto influye? No se mencionó tampoco el uso de las pantallas de este chico. ¿Hasta qué punto es hipoestimulación? ¿Y hasta qué punto es? No, acá hay algo de índole de la especialidad nuestra, si me permiten como ser partícipe del marco teórico. Esa es mi pregunta, no sé si he sido claro. Sí, sí. ¿Cómo distingo? Mira, está hipoestimulado o no, acá hay algo de índole mental que no está formándose bien. Gracias. No, de nada.
Bueno, en principio, a ver, particularmente yo hago una anamnesis, arrancando desde cómo fue, digamos, el tema del embarazo, cómo fue, como para ir anotando, ¿no es cierto?, los distintos factores de riesgo que también van a sumar a pensar en una patología o no. Y por otro lado, posteriormente, los hitos del desarrollo. Los hitos del desarrollo, o sea, uno se va orientando por los distintos desarrollos, a qué edad sostiene la cabeza, a qué edad se sienta solo, a qué edad eso se sostiene sin las manos, a qué edad empieza a caminar, o sea, los más importantes, controla, no controla esfínteres, o sea, y de ahí en adelante, o sea, uno puede dar un tiempo prudencial en relación a estos hitos del desarrollo, de acuerdo a lo que va marcando la distinta bibliografía. Podés pensar en que puede haber una hipoestimulación al principio, pero si tenés un chico de 18 meses que recién empieza a caminar, como marcaba la mamá, bueno, podés empezar a pensar que esto no se debe a algo, a una hipoestimulación. Si tenés un nene de 3 años que recién empieza a balbucear cuando, o sea, todos sabemos que empieza a balbucear cuando son bebés, evidentemente tiene que haber algo más allá, porque a ver, el lenguaje, o sea, no sé cómo expresarlo, ¿no? Porque no soy fonoaudióloga, pero el lenguaje es algo innato y se aprende con el otro, y en algún momento, si eso no está afectado del escuchar en algún momento al otro, el niño va a empezar a hablar y a emitir palabras también. Entonces, es como que hay toda una sumatoria de cosas que nos hacen pensar de que puede haber un trastorno y no se trata solamente de una hipoestimulación. Como para, perdón, por ahí para redondear, Sí, ¿algo sí, más me quedó por no es muy contestar? difícil ¿Puedo ser decir tan algo? taxativo de una cosa u otra. Claro, Ah, Juan, todo se- perdón, claro. la diferencia con la hipoestimulación es que cuando vos lo empezás a tratar enseguida recuperas. En cambio, También, otra cuando cosa, tienen claro. un déficit, ahí es cuando hay una demora y entonces con el tratamiento y la evolución vos te das cuenta. Sí. Claro, lo que pasa es que Este ese niño chico, puede tener este una cuestión traumática de la situación familiar que pueda ser más a largo plazo y influya en su Cierto, si hay subjetividad. una situación tipo mutismo selectivo o un compromiso del lenguaje por un estrés postraumático, ahí, bueno, va a tener que ver con la situación estresógena, pero generalmente si hay un espectro de tal magnitud, porque acá lo que estamos escuchando en este caso es qué es específicamente, si es un TEA no especificado, si es un trastorno del lenguaje, qué tipo de trastorno del lenguaje, que depende de las distintas etapas, inclusive evolutiva, porque el chico es muy chiquitito todavía. Yo no sé si alcanza a los 6 años la posibilidad anártrica más elevada, la de poder sacar conclusiones. O sea que eso también tiene sus etapas, que eso muy bien lo mencionó María Marta en su Ateneo. Pero particularmente el pibe que tiene una situación de falta de estimulación y no tiene un maltrato, recupera más rápido, porque lo del maltrato es un tema. Tardan y además tienen un desarrollo muy desparejo en la evolución terapéutica. el chico este no tuvo adquisición del yo todavía. No. Y ya tenemos 5 años. No, bueno, sí, 6. este O chico 6, cuando a los 3. tiene un retraso, o sea, si nosotros tenemos que evaluar, es un retraso mental, así como lo plantea, porque las pautas para hasta el año tienen que ver con las pautas madurativas y después con la adquisición de otras pautas que tienen que ver con la evolución intelectual. Un chico que no tiene yo, un chico que no tiene este lenguaje, acá estamos hablando de un retraso mental además. Sí, estaba el doctor Serrano por ahí, no sé si... Sí. Hola, doctor Serrano, quiere decir, me gustaría que opine. Estaba justamente con las palabras tratando de salir. Primero, una maravilla que tengamos oportunidad de tener una visión a vuelo de pájaro de los problemas diagnósticos y sobre todo de tratamiento. Y se han tocado una cantidad de detalles que son muy importantes, en los cuales simplemente quisiera comentar. Uno, el limitado número de recursos para hacer un diagnóstico correcto y poder ofrecer rehabilitación adecuada
o rehabilitación o habilitación adecuada a estos chicos. Y qué importante poder reconocer lo que se puede hacer en algún centro universitario, académico, pero también reconocer de que no sabemos nada de lo que está en otras zonas del país, en la Argentina, en zonas rurales, pero lo mismo en Estados Unidos. Un problema que es muy importante también es de la parte de la mentalidad de kiosco de muchos centros donde hay recursos simplemente doctrinarios, pero no hay de los otros, pero sobre todo la falta de trabajo de equipo. En Estados Unidos fundamentalmente porque no es rentable. Los seguros quieren pagar por servicios individuales, pero trabajo de equipo no hay manera de cobrarlo. Entonces la administración de los hospitales, incluso hospitales académicos, a mí pasó en el famoso hospital de niños de Filadelfia, que habíamos desarrollado un programa para el control del dolor en los niños, y era bien multidisciplinario, entre anestesiólogos, cirujanos, psicólogos, neurólogos, de todo. Y miren, una vez que habíamos alcanzado gran éxito, la administración decidió de que había que terminar cerrar el servicio porque no era rentable. O sea que incluso en un lugar así, uno tiene que pasar con esa problemática. Pero sobre todo también que en la enseñanza, en el entrenamiento, no es popular entrenar a formar parte de equipo. El psicólogo se entrena con psicólogos, el psiquiatra con psiquiatras, el trabajador social con abogados con abogados, y cada uno de esos pocos sabe de lo que el otro puede hacer o sabe hacer. Y menos que todo, estar trabajando juntos en el mismo caso. Por ejemplo, que acá yo lo veo como un lujo necesario, esencial, para poder proveer un servicio apropiado. Pero lamentablemente ni se entrena a la gente para trabajar en equipo, ni la administración fomenta, apoya, digamos, ve con buenos ojos qué se puede hacer. O sea, los felicito a todos de ustedes que lo están haciendo, pese a la corriente es evidentemente contra eso, y sigamos adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? La doctora Niese No, mandó. retiró, la doctora Inés. ¿Se retiró? Chicos, a ver los resi del Tobar, ¿están por ahí? Yo tengo estos chicos resi que trabajan en hospital de día. Si se pueden conectar o alguno de ustedes se desmutea, y quisiera opinar algo en relación a todo el tema de TEA. A ver, los veo ahí muteados. ¿Me escuchan los resi? Bueno, bueno, yo iría cerrando, si les parece. Fernandito. Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que tanto el Ateneo presentado por Soledad, que fue excelente. Así Buenísimo. Quiero voy a- felicitarla, Fer. Hola, Fer, quiero Ah, felicitarla. Fue buenísimo. Gracias, muchas gracias. sí, sí, excelente, Soledad. Trabaja muy bien y lo demuestra en su exposición de hoy. Y además, la verdad que los aportes que se hicieron, no me quedan más palabras para sumar, es para grabar y para volver a escuchar este Ateneo. Gracias, Marcial. Exactamente. Bueno, por suerte está grabado. Fernando, muchísimas gracias. Excelente, María, excelente. Tu Ateneo precioso. Mira toda la discusión que disparó. Para los que se han incorporado hoy, yo les quiero contar que en este equipo tenemos gente de distintas disciplinas, de distintas provincias y de distintas partes del mundo. Está la doctora Musa, está en España, está el doctor Serrano, que está viviendo en Estados Unidos, y hemos tenido un calificadísimo panel de
participantes, como el doctor García Pote, el doctor Garrote, y bueno, todos los que estoy viendo acá, la verdad que es selecto, como decía, en la selección de Scaloni. Así que El Ateneo de realmente la Oley, discusión... Marcia, perdón, el Ateneo de Oley es de la tierra de Messi. Tienes razón, por eso está bueno. Por eso está bueno. Ahora, lo interesante, como para hacer un resumen, la vez pasada escuchamos un caso clínico de ICEA también, donde el perfil estaba puesto en el diagnóstico genético. Acá fíjense que estamos planteando otro trastorno de ICEA, ver qué pasa en el neurodesarrollo, donde fundamentalmente el problema es del lenguaje. Entonces, en estos ateneos que estamos viendo, estamos como poniendo énfasis en distintos síntomas que nos hacen poner ese eje en el diagnóstico diferencial. Vamos a tener un cambio en fecha, en vez de ser el tercer jueves, va a ser el cuarto así que les aviso con tiempo, el 28, va a presentar la doctora Siligaglietti, que trabaja también con TEA, juntamente con el doctor García Coto, son novios, les cuento, son novios, muchos años. Así que bueno, vamos a escuchar a ver qué nos plantea en el próximo Ateneo Flavia y vamos a seguir ahondando estos temas que son de tanto interés. Les agradezco a todos, les mando un beso y nos vemos entonces el 28. El 28 Gracias, Marcia. Cuarto, no, gracias a ustedes y ha sido un placer la participación y escucharlos. Un beso a Gracias, todos. un beso enorme. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao, un Gracias beso a todos. enorme Chao, a chao. vos. Felicitaciones. Chao, Gracias, un beso.